Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir la podéis encontrar en la Casa del Libro, el Corte Inglés o en Amazon. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, Conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes u otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido ha sido de mediador en la Casa Andalucía en Barcelona sobre exposición taurina que se hizo en febrero. Por otro lado, deciros que este 18 de abril, en la Casa de Santo Ángel, la Asociación Santo Ángel de Barcelona, que está en la Plaza Concilio de Trento, a las 7 de la tarde, José Donaire, mi compañero de despacho, hará una conferencia o dará una conferencia sobre el tema de la sucesión a la corona de España y los hechos que ocurrieron en Cataluña en 1714. Y yo también, ese mismo día, pues haré la presentación de mi libro La pelirroja rebelde. Todo aquel que quiera acudir, pues será bien recibido. Seguramente el día 23 de abril, si Dios quiere, estaré en el stand de la Casa Madrid, que está de la Casa Madrid Barcelona, que está en la calle José Armar 37, pues vendiendo mis libros de Belial el Caballero y La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir será recibido, y evidentemente habrá también otros autores. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a afrontar un tema desde tres perspectivas que nos interesa, evidentemente, a los que creemos en la palabra de Dios y creemos que Cristo es el Hijo de Dios y vino a redimirnos. Por lo tanto, somos cristianos. Es el tema de el pasado, el presente y el futuro respecto de lo que sería la palabra de Dios, cómo nos va a influir a las distintas generaciones a lo largo de la historia y, de alguna manera, cómo fue esa vida anterior a la vida presente y cómo será después, en un futuro, respecto de la humanidad, cómo va a ser esa humanidad, siempre, evidentemente, bajo el prisma, bajo la mirada de Dios, la palabra de Dios, de la Biblia. Y luego, bueno, pues yo ya le habría dicho un poco hacia dónde se encamina la humanidad, pero claro, primero tenemos que hablar de la actualidad y también tenemos que hablar del pasado. Entonces, ahora, por ejemplo, hablaré de lo que es el pasado, ¿no? El pasado de la humanidad respecto a cómo lo vio Dios y cómo nos ha ido influyendo en esta generación que estamos viviendo y cómo va a influir en las generaciones que vienen posteriores a nosotros. En primer lugar, el pasado es algo que tenemos que tener en cuenta porque la historia siempre es algo que nos marca en todos los sentidos y que es como una especie de recuerdo, de ejemplo, para que no volvamos a cometer esos errores y, sobre todo, desde el punto de vista bíblico, nos hace ver qué les ocurrió a aquellas generaciones que fueron muy anteriores a nosotros o anteriores a nosotros y que tenían como sentimientos, tenían las mismas debilidades, los mismos defectos que tenemos nosotros. Es decir, no pensemos, además, que es un error muy grande y muy frecuente, por desgracia, que porque esto ocurrió hace determinados años, a nosotros esto no nos va a ocurrir o no vamos a reaccionar igual. Entonces, la humanidad, Dios crea al hombre en el jardín del Edén, hace unos 6.000 años, y crea a Adán y Eva, los crea perfectos,
los crea en un clima extraordinario, les da todos los bienes, les da todo lo que de alguna manera necesitaba el hombre, sin pedirlo, porque Dios sabe, por esa omnisciencia que tiene, lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos o nosotros lo podamos ni siquiera imaginar. Y rodeados de este ambiente idílico, este paraíso terrenal, este parque maravilloso, que es lo que significa el Edén, simplemente les dice, les somete a una prueba y les dice: de todos estos árboles del jardín podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por desgracia, nuestros primeros padres fracasaron, le dijeron no a Dios. Esto nos trajo, ya lo hemos visto, una serie de maldiciones, entre ellas, evidentemente, la muerte, y esto nos ha ido influyendo y nos ha ido perjudicando, porque esto se ha marcado en nuestro ADN y nos ha hecho a todos defectuosos y pecadores. Entonces, antes de llegar a Jesucristo, que es el que nos salvó del pecado y es de alguna manera esa herramienta que utilizó Dios para poder quitar lo que nosotros habíamos hecho mal, o por lo menos subsanarlo, vemos como a lo largo de esa historia, después de la caída de Adán y Eva en el paraíso terrenal, qué desgraciados fueron los hombres que vinieron después. Vemos cómo las generaciones posteriores, sobre todo los hijos de Adán y Eva, que se nos menciona especialmente en la Biblia, Caín y Abel, ¿qué es lo que ocurrió? Que introdujeron el homicidio. Adán y Eva habían introducido ya la mentira, habían introducido la desobediencia, pero su hijo mayor, que fue Caín, este fue todavía peor. Este asesina a su hermano. La tierra, que nunca había sentido la muerte de un ser humano, clama en justicia a Dios, y entonces Dios le pregunta, porque siempre pregunta, antes de condenar, le pregunta a Caín dónde está su hermano y qué es lo que has hecho. Y vemos como Caín, en vez de decirle a Dios: Señor, perdóname, lo que he hecho es horrible y es justo que yo tenga un castigo, es todo lo contrario. Se le planta ante Dios primero con ese cinismo de que yo no tengo por qué ser el guardián de mi hermano, no sé dónde está Abel. Y entonces es cuando Dios le dice aquella sentencia, aquella maldición de que andarás fugitivo, irás a la tierra de Nod y tendrás que ausentarte de la casa de tus padres y de alguna manera no serás feliz. Entonces Caín le dijo a Dios: tengo miedo porque cualquiera que me encuentre me matará. Sus hermanos, evidentemente, que habrían mal, las generaciones y tal, porque Adán y Eva tuvieron más hijos, podían evidentemente matar a su hermano. Entonces Dios le pone la famosa marca de Caín, que también veremos una marca en el Apocalipsis, la marca de aquellos que siguen al anticristo, 666, y ya marcha maldito. Y esto es lo que un poco nos quiere decir Dios, ¿no? Que podemos dominar ese instinto malvado si contamos con la ayuda de Dios. El hombre ya nace con esa maldad por la caída en el huerto del Edén de Adán y Eva, pero siempre tiene la posibilidad de acudir a Dios. Aquí no se habla de Jesucristo porque en principio no había nacido, pero ese sacrificio que hicieron Adán y Eva, ese animal que tuvo que matar Dios y les cubrió con las pieles, eso significa el sacrificio de Jesús. Y a través de la sangre, que es la vida, que es donde está la vida, es como se van a expiar los pecados. Y eso es lo que después el pueblo de Israel va a tener que estar conmemorando constantemente. Vemos el altar de Caín y de Abel, como ellos ya, sus padres les habían transmitido esta idea de que ellos tenían que sacrificar un animal para que esa sangre expiara ese mal que ellos tenían, que es el pecado original. Entonces, bueno, hay una cosa que es muy importante de explicar,
ya desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista espiritual, que es mucho más importante, cómo es el tema de la justicia. Yo ayer tuve una conversación con un grupo de amigos que me preguntaron precisamente sobre una ley que uno de ellos consideraba injusta porque lo único que hacía era que de alguna manera dejaba al delincuente un poco libre, ¿no? Y que luego la sociedad se encontraba desprotegida porque esa persona, en el momento que ya se le imponía una condena al delincuente y salía, otra vez volvía a hacer lo mismo y no había manera de alguna manera, subsanar esta tendencia pecaminosa, esta tendencia malvada, esta conducta criminal y que por lo tanto a lo mejor sería, bueno, pues el que la hace la paga. Entonces, a mí me preguntó, evidentemente, qué es lo que yo opinaba, me lo preguntó como abogada, como letrada, y yo le contesté que los jueces tenían que ajustarse a las leyes. La ley podía ser injusta, porque no es lo mismo ley que justicia, porque la justicia solo la conoce Dios. Y evidentemente, aunque esas leyes sean injustas, que luego tenemos el Parlamento, a través del cual el pueblo con el Parlamento, los parlamentarios, luego de común acuerdo se establecen las leyes, el juez solo podía actuar con el margen que se le daba. Entonces, yo le dije, desde el punto de vista espiritual, que me parece mucho más importante, que Dios no le da a ningún individuo, y esto es importante, que lo sepamos todos, no le da a ningún individuo la posibilidad de actuar como juez. Por eso se dice en nuestro ordenamiento jurídico en España y se dice en otros que nadie puede tomarse la justicia por su mano. No se admite el uso indiscriminatorio del derecho ni el abuso del mismo. Es decir, nadie puede tomarse la justicia por su mano y hacer lo que le dé la gana por mucho mal que le hayan hecho. Voy a poner un ejemplo para que de alguna manera pues sea más fácil de comprender, como es el caso de una persona que tiene un piso y tiene allí un inquilino, le paga un alquiler y un día el inquilino deja de pagar el alquiler, ahora lo que denominamos el inquilino ocupa, deja de pagar el alquiler y entonces imaginemos que el dueño, harto ya de que le tomen el pelo, pues decide actuar contra el inquilino por él mismo. Empieza a cambiar las cerraduras, empieza a agredir al otro, empieza a amenazarlo y ahí es cuando esa persona, el arrendador, el que le ha arrendado el piso al otro, el propietario del piso, es cuando ya se sale de la ley. Y la ley va a actuar contra él. ¿Por qué? Porque él no puede hacer lo que le dé la gana. Él lo que tiene que hacer es actuar legalmente, ir ante la justicia, demandar al inquilino porque no le paga, lo que se llama el juicio de desahucio, y entonces confiar en la ley para que la ley le dé la razón. Pero él no puede actuar por sí mismo, porque entonces está saliéndose de la justicia y se va hacia la venganza. Y esto es algo que tenemos que entender. Porque el hombre no entiende lo que es la justicia, entiende la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Me diréis, bueno, es que los antiguos, sí. Pero Dios no quería esto. Dios instituye una comunidad para que administre la justicia. Recordemos, aunque hemos avanzado ya un poco, la época de Moisés. En el libro de Moisés, en el Pentateuco, en la Torá, en el Deuteronomio, se les da una serie de normas al pueblo de Israel para que sea los sabios, sea Moisés y sean los ancianos los que van a juzgar los problemas que tenían entre ellos en la comunidad, porque siempre que hay dos personas hay problemas. Es evidente porque no somos perfectos y entonces tiene que haber algo, unas normas para que nosotros podamos para que podamos vivir pacíficamente. Pero eso es para la comunidad, no para el individuo hacer lo que me viene en gana y lo que me da la gana, porque entonces vienen evidentemente injusticias, vienen problemas. Entonces, no tenemos que ver tanto
si esa ley es justa o no es justa, sino cumplir las leyes, excepto aquellas que vayan en contra de las normas de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Por eso digo que es necesario acudir a la palabra de Dios, mirar el pasado para entender el presente y ver el futuro, siempre con lo que es la vista de Dios, no del hombre, porque el hombre se equivoca, el hombre es imperfecto y el hombre siempre lo va a hacer mal. Esto por un lado, que ya hablé de esto. Pero por otro lado, vemos como Dios no abandona al hombre, jamás lo abandona, recordemos la época de Noé, tiene a la familia de Noé, Noé halló gracia a los ojos de Dios y entonces él preserva a ese grupo de personas, a esas 8 personas, para que hagan una nueva humanidad. Después, evidentemente, se me puede decir, bueno, es que volvieron a pecar, tal, pero es que el mal estaba en el hombre, por desgracia. Y evidentemente, ya lo sabemos cuando le dice Dios al hombre, no volverá a vivir más de 120 años el hombre porque el mal está dentro de él. Es verdad que hubo otros hombres como Abraham y tal, que vivieron más de 100 años, pero, y como su padre Tarek, pero fueron excepciones a la regla común. Entonces, vemos cómo Dios tiene que intervenir. ¿Para qué? Para subsanar ese mal y porque Dios no puede consentir el pecado. Lo he dicho muchas veces, Dios es un Dios de justicia, es un Dios de santidad. Es verdad que es misericordia, pero es justo. Entonces Dios no puede admitir el pecado y por lo tanto actúa. Cuando una persona comete un pecado ante Dios, le pide perdón en el nombre de Jesús. Evidentemente, si es cristiano, si es creyente, Dios le va a perdonar. Pero esas consecuencias las tiene que pagar. Dios no hace la vista gorda porque nosotros seamos cristianos, porque además nos haría un mal tremendo. De alguna manera sentaría un precedente para que las personas pudieran pensar, mira, Dios tiene mimados y consentidos, me voy a hacer cristiano, ¿para qué? Para que Dios me perdone todo. Y esto no es así. Entonces, tomarle el pelo a Dios y burlarse de Dios. Y de Dios no se burla absolutamente nadie. No pensemos que porque somos cristianos, porque somos creyentes, esto ya nos lo va a permitir todo. No, esto es una burla. Entonces, tengamos un poco de seriedad, tengamos un poco de respeto hacia Dios, porque no vamos a hacer lo que nos da la gana. Y respecto del pasado, vuelvo a incidir en ello, que ya he hablado varias veces, porque es necesario esto. Es necesario dar una vista atrás muchas veces para entender lo que viene ahora. Entonces, tenemos esas generaciones anteriores a nosotros, que fueron un montón de generaciones y que están en la Biblia con los imperios que habló el profeta Daniel, que nos hacen ver un poco que la humanidad siempre es la misma, los defectos y pecados y maldades de los hombres son los mismos. Nos fijaremos en el pueblo de Israel, pero nos fijamos en toda la humanidad. Somos todos exactamente lo mismo. Recordemos la maldición de las lenguas en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Recordemos cómo Dios tiene que intervenir en el diluvio, Dios tiene que intervenir en Sodoma y Gomorra, porque aquello ya era espantoso. Y la pregunta es, que luego ya hablaré de ello, ¿por qué no interviene ahora? Esto ya lo hablaré más tarde cuando hable del tiempo actual. Pero que el tiempo anterior a nosotros, que han sido un montón de tiempo, casi 6.000 años de historia, vemos cómo constantemente tiene que intervenir Dios y tiene que intervenir a través de los profetas y cómo vamos viendo el termómetro de Dios, que es el pueblo de Israel, que es la nación santa de Israel. Entonces, nos podemos quedar ya en la época de Jesucristo, por ejemplo, y en la época de Jesucristo vamos viendo cómo la humanidad empieza a tomar otros derroteros, como son el Imperio Romano. El Imperio Romano, que ha sido y será el imperio más grande que ha existido, el peor imperio que ha existido, excepto el del Anticristo, y cómo este pueblo de Israel, a través de Jesucristo, que es ya el que nos va a salvar de todos los pecados del mundo, vemos cómo hay un antes y un después de la humanidad cuando viene Cristo. Cuando viene Cristo ya todos los sacrificios se terminan, porque es Él el único que puede llegar y que nos puede llevar a Dios. Todo lo demás se termina. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando te pregunten quién es la verdad, tienes que decir Cristo. No hay otro.
es Cristo. El mundo no conoce la verdad. El mundo anda en tinieblas, por eso nosotros los cristianos somos la luz del mundo. El mundo no sabe ni por dónde va. ¿Por qué? Porque no conoce la justicia, no conoce la verdad y no conoce nada. Porque si la conociera sería perfecto. Sería santo como Dios quiere que seamos santos. Incluso aquellas personas, profetas y tal, que le dijeron sí a Dios y estaban con Dios, no eran perfectos. No hay justo, ni aun uno. Solo justo es Cristo, nadie más. Por eso es el único que vemos en el Apocalipsis, que coge el rollo de las manos del Padre, de la mano derecha, y es el que hable los sellos del Apocalipsis. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, bajo la tierra, ni ángeles, ni nadie que pueda estar plantado delante de Dios y ser considerado justo. Cristo sí. Cristo vino a la tierra para sacrificarse por nuestros pecados, para limpiarnos de la mancha esa sucia que fue la desobediencia con Dios y que nos ha traído todas estas maldiciones y que siguen hasta que venga Jesucristo y ya termine con todo esto. Pero que quiero recordar que el anterior, que el pasado es importante para nosotros y que nos va dando unas normas, nos va dando unos conceptos y nos va abriendo los ojos a ese, y ya termino, a este mundo espiritual que tenemos que tener en cuenta y que es muy necesario saber de lo que estamos hablando. Tendremos muchas respuestas que el mundo no tiene a preguntas de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, cómo surgió la Tierra, cómo surgió la humanidad, por qué tenemos estos problemas, por qué si se cree en algo, por qué ese Dios no hace absolutamente nada, porque hay hambre, porque hay guerras, porque hay tal. Y esto, desde el punto de vista de la palabra de Dios y de la Biblia, entenderemos lo que quiere decir el Señor y sabremos responder. Y tendremos convicciones que el mundo no tiene. Y no me estoy refiriendo a convicciones políticas o convicciones de otro tipo, que también hay que tenerlas. A pesar de que sabemos que ningún gobernante va a poder solucionar los problemas de este mundo, porque solamente Cristo lo va a hacer. Por cierto, por desgracia me he encontrado con personas, y lo digo desde el punto de vista de mucha tristeza, que cuando tú les dices, hay un hombre que vino a la tierra, o hubo un hombre que vino a la tierra y que puede solucionar los problemas, que se llama Jesucristo, hacen burla, te miran con sorna. ¿Por qué? Porque no creen en eso. Y lo digo con mucha pena. ¿Por qué? Porque están ciegos. Pero ya he dicho muchas veces que son personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, porque están enfadadas contra Dios, porque Dios no les dio lo que ellos querían, porque se lleva a sus seres queridos y ven injusticias y no saben que esto viene del hombre, no viene de Dios. No culpemos a Dios de aquello que hacemos nosotros. Es como el delincuente que dice, yo robo, yo violo, yo mato tal, porque el mundo me ha hecho así, porque yo tenía a mi madre que era una prostituta, porque yo tenía a mi padre un alcohólico. Esto no justifica nada. Hay personas que han tenido una infancia horrorosa y han sabido ser personas correctas. Y tenemos que ser correctos, sobre todo los cristianos tenemos que dar ejemplo de portarnos bien. ¿Por qué? Porque Dios nos lo manda. Ser cumplidores con las normas, excepto aquellas que vayan en contra de la palabra de Dios. Si a mí me están obligando a hacer algo que Dios no quiere que haga, ahí es cuando yo me planto y digo que no. Porque antes me debo a Dios. Pero en todo lo demás tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenos vecinos y tenemos que aceptar lo que venga. En una comunidad hay cualquier problema, me refiero de vecinos, de un pueblo, lo que sea, y se tiene que tomar una decisión por la mayoría y esta es buena y es justa y no podemos decir que no. Otra cosa es un capricho, pero cuidado con estas cosas, porque estamos formando parte de una comunidad y lo que le viene bien a la comunidad nos viene bien a todos. Estoy hablando de cosas justas y cosas normales, no cosas anormales, ni cosas de capricho ni tonterías. Pero es evidente que nos vamos a encontrar siempre con problemas, porque en la comunidad siempre va a haber problemas. Y por lo tanto, por el bien de la comunidad, ya lo vemos ahí, la mayoría decide lo que viene bien a todos. Y tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste, pero hay que hacerlo, por el bien de todos. Por lo tanto, vemos cómo ese pasado nos va a influir a nosotros que estamos viviendo aquí. Nosotros somos, de alguna manera,
los hijos de aquellos, aunque no tengamos la culpa de aquellos. Porque, evidentemente, nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, pero sí que estamos manchados con el pecado. Y la única manera es acercarse a Jesucristo y aceptar que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y esto, el pasado, hay que dar una vista hacia atrás y mirar lo que ha sido el pasado de la humanidad. Un pasado lleno de pecados, lleno de guerras, lleno de desgracias. Y eso lo hemos visto en la Biblia palpable. Por lo tanto, tenemos que tener una reflexión profunda y seria sobre hacia dónde nos encaminamos y ver el pasado y examinar con lupa la palabra de Dios, los profetas, los hechos históricos que aparecen en la Biblia y todo lo que va a ser el futuro de la humanidad después. Porque de aquello viene esto y vendrá lo otro. No sabemos lo que vamos a vivir más, nadie tiene comprada la vida, por lo tanto, todos aquellos problemas que podemos tener ahora los podemos ver a través de la Biblia, que vivieron exactamente lo mismo. No tenían coche, no tenían a lo mejor el internet, no tenían tal, pero tenían otros problemas, porque todos tenemos problemas. Entonces, es importante y es necesario que veamos la palabra de Dios, porque eso nos va a dar un alivio, nos va a dar una tranquilidad y vamos a ver el mundo de una manera muy diferente. Y esto lo vemos con Daniel, lo vemos con Abraham, lo vemos con Noé, lo vemos con hombres que decidieron decirle sí a Dios, consagrarse a Dios y pensar solo en cumplir la palabra de Dios. Y aunque no nos consagremos en el sentido de no tener una familia, tal, pero es igual. Nosotros tenemos que estar primero, que Dios sea el primero en todo para nosotros. Esto es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque si esa persona, por ejemplo, si estamos casados y se nos muere nuestro marido, nuestra mujer, dependiendo de si somos hombres o mujeres, o nuestros niños, o nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros seres queridos, lo vamos a pasar muy mal si no tenemos a Dios. No vamos a saber dónde agarrarnos. En cambio, Dios no nos va a faltar nunca. Por eso Dios quiere que siempre pensemos en Él primero. Lo demás, los problemas van a venir. Claro que van a venir los problemas, es lógico. Esto ya me estoy adelantando a la época actual y futura, pero es que es normal. Vivir ya es un problema. Pero hemos de tener confianza en Dios, que no nos va a abandonar. Por eso, lo que tenemos que hacer es reflexionar seriamente y leer la palabra de Dios, que es una guía para nosotros. Que eso nos va a dar fuerzas y nos va a dar una tranquilidad y nos va a dar una paz como no conoce el mundo. Esto es un poquito, brevemente, la reflexión que yo quería hacer sobre el pasado de la humanidad a través de la Biblia y los consejos tan grandes y tan prácticos y tan necesarios que nos dan en la palabra de Dios. Y gracias por haberme escuchado.